Bueno, bienvenidos nuevamente. Retomamos nuestras clases de la introducción del Zohar después de este periodo de vacaciones un poco. Espero que también estén siguiendo las clases del Zohar Yomi. Son intenciones que podamos pasar, digamos, por arriba del Zohar, viéndolo sin profundizar todo, y después vamos a volver a las profundizaciones detalladamente con distintos comentaristas como estábamos haciendo. Pero bueno, ahora seguimos acá. Espero que todos estén digamos, al día en lo que estamos estudiando. Así que estoy aquí. Estamos en el punto 25. Solo quiero recordar algo para poder entender y seguir este punto. Recordar primero toda la creación, para qué fue hecha, cuál es la finalidad, la matará, el objetivo de la creación, para darle placer a las criaturas. Segundo, para darle placer a las criaturas, ¿qué precisan tener las criaturas? Un recipiente donde recibir todo ese placer. Entonces, toda la creación que es, dijimos, es ese recipiente. Ese recipiente lo definimos como el deseo de recibir. ¿Ok? Eso es un poco un resumen muy grande de todo, pero que lo tenemos que siempre tener presente. O sea, tenemos que recordar siempre este punto en el cual para qué fue hecha la creación. No fue hecha para que suframos, no fue hecha para pagar, no fue hecha para, no sé, por pecado, no. Fue hecha para poder conseguir los recipientes para tener el placer máximo. O sea, todo el objetivo de la creación es que lleguemos al placer máximo, o sea, a la luz infinita. Ese es el motivo de la creación, ese es el porqué de la creación. Todo lo que hacemos nosotros es simplemente trabajar en el recipiente para cumplir esa finalidad de la creación. Ese es el proceso, nada más. Bueno, entonces acá nos dice lo siguiente. Umikan yatzal anu apitanona malé. De acá nos sale todo lo que es la respuesta sobre la Hakira, sobre la quinta investigación que hicimos al principio, en donde empezamos a estudiar, que preguntamos por ser que el cuerpo meculcal, o sea, el cuerpo es algo que representa la parte mala del hombre. Kolkach, hasta tal punto que en el Nefesh, perdón, hasta tal punto, שאין הנפש מצויה בכל טהרתה עד שירקב הגוף העפר. O sea, el nefesh no puede limpiarse o encontrarse en todo su refinamiento hasta que el cuerpo se desintegre todo y vuelva a la tierra, ¿no? Después que una persona muere. Entonces, ¿por qué vuelve y aparece nuevamente en lo que vendría a ser la resurrección de los muertos? ¿Cuál es ese punto? Vejen al Mashamuzal, y también sobre lo que nos dijeron nuestros sabios, Atidima Metim, que en un futuro los muertos van a volver, cuando vuelvan a la vida, van a volver con su daño, o sea, con su parte que tenían mala. ¿Por qué? Para que no digan que esta es otra persona. Y eso está en el Zohar. Y nos sigue explicando. Bueno, ahora tenemos que entender bien cuál es esta cuestión. Ahora, recordar que el cuerpo lo que representa es el deseo de recibir egoísta. La manifestación del deseo de recibir egoísta es el cuerpo. El cuerpo es todo lo que me aleja o lo que manifiesta el alejamiento con el creador. Ahora, no quiere decir que nosotros tenemos que dañar el cuerpo, no es malo, no, al revés, es el único instrumento que nos permite trabajar. O sea, sobre ese proceso nosotros tenemos que trabajar, o sea, sobre el deseo de recibir egoísta. Entonces, el cuerpo manifiesta y de forma que vayamos trabajando es la forma que vamos a ir refinando todo ese deseo, todo ese cuerpo, pero en su manifestación espiritual. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer aquí. Pero acá viene nos cuenta lo siguiente, Vainianta viene y tema. Toda esta cuestión nos vamos a entender bien de lo que es el pensamiento de la creación en sí misma, de Mahshevet Abria, del pensamiento de la creación, o sea, el primer estado. ¿Qué es el prestado? El primer estado, dijimos, y amarnu, porque ya dijimos, por ser que el pensamiento era para darle placer a las criaturas, o sea, todo lo creado, haré necesariamente que Ejreahu es determinante y es obviamente que les crea un deseo muy grande hasta eh, muy grande. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde lo va a recibir?
O sea, el deseo de recibir es lo que nosotros definimos como el recipiente. Uno come porque tiene deseo de comer, uno se mueve porque tiene deseo. En el momento que el deseo está apagado, uno no tiene nada. Miren una persona que está deprimida, ¿qué es lo que le falta? Deseo. O sea, hacer algo, salir de su estado, salir y empezar a moverse. Entonces, ¿qué es el deseo? El deseo es donde va a poder entrar toda la luz. Pero lo tenemos que ahora retener de una forma correcta para recibir las cosas de una forma correcta. Ahora, sigue diciendo, y nos dice, le cabel, kol oto a shefa, o sea, recibir todo ese shefa, toda esa luz, a todo tan buena, que hay en el pensamiento de la creación. Porque el placer tan grande y el deseo de recibir tan grande, Olim bekanejad, o sea, cuando uno tiene placer, cuando uno recibe lo que estaba buscando, ¿no? Funciona, cuanto más quiera algo, más placer va a tener cuando lo reciba. Y a la inversa, ¿no? Cuando menos tenga deseos de algo, cuando lo reciba, no le va a importar, entonces no va a tener ese placer. Entonces, vemos que hay una conexión entre el deseo de recibir y el placer. Cuanto mayor deseo de recibir, mayor placer vamos a tener. Y dijimos también ahí, nos dice que el deseo de recibir tan grande es toda la materia nueva que hay en la creación. Mipnei she'eno nitzrach klal leyoter mise, porque no se precisa más que esto. O sea, ¿qué es lo que significa? La luz está. Lo que falta es el recipiente que reciba la luz. En todo momento la luz está, recuerden eso. Lo que falta es el recipiente que reciba la luz. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es activar el deseo de recibir para poder tener esa luz. Pero no es porque yo digo, bueno, quiero. Porque siempre que yo digo quiero, tienen que entender que hay muchos sistemas que se activan automáticamente con ese deseo también. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos internamente un deseo de vivir, tenemos un deseo de seguir existiendo. Entonces, si yo lo que deseo va a afectar mi existencia, llamémoslo de una forma inconsciente, ese deseo también va a estar anulado por el deseo de mi existencia, entonces no va a ser un deseo realmente. Entonces, eso tampoco se va a manifestar, eso es lo que no va a permitir que la luz se llene. ¿Por qué? Porque van a ser deseos encontrados. Entonces, no es porque simplemente yo deseo todo lo voy a tener, porque si fuese así, el mundo sería no sé, una catástrofe, ya que, no sé, me molestó el vecino, deseo que desaparezca, ¡pum!, desapareció el vecino. Entonces, o sea, no solamente lo bueno, en lo malo, todo funciona igual. Entonces, tenemos que entender que el deseo es el recipiente. Y lo que yo tengo que construir es el deseo de una forma correcta. Lo tengo que refinar, lo tengo que articular, lo tengo que trabajar en todas sus medidas. Eso es lo que nos enseña el Zohar, eso es lo que trabaja el mundo de la Kabbalah en todas sus dimensiones, en todos sus planos, etc. Y eso es todo lo que está en la Torah de una forma u otra. ¿Por qué? Recuerden, la luz siempre está. Lo que nosotros tenemos que hacer es manifestar el recipiente para que se pueda manifestar esa luz. O sea, en el momento que hay un recipiente, esa luz va a estar revelada. En el momento que ese recipiente no está, esa luz no va a estar revelada. De ahí la importancia de cada uno y uno de nosotros, ya que cada uno y uno viene con sus deseos personales. O sea, cada uno y uno va a revelar un deseo puntual y ese deseo no va a ser revelado por nadie más. ¿Cuál es el mayor problema? Que hoy vivimos en un mundo que nos enchufan, nos meten muchos deseos que no son nuestros. Entonces nos mareamos muchísimo en el camino y nos perdemos en las vueltas. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cosas que no precisamos, que no queremos, que nos sacan para cualquier lugar en vez de ir a nuestra esencia y buscar cuál es realmente nuestro deseo, porque ese deseo es el que va a manifestar la luz que nosotros queremos, o que vinimos a manifestar el mundo, mejor dicho. Entonces, em, ahora, algo que ya estudiamos también anteriormente, todo en la materia prima de la creación, ¿cuál es? Es el deseo de recibir. ¿Qué significa? Que hay dos cosas en el mundo, recipiente y luz. El recipiente es el deseo de recibir y la luz es todo el resto. Hasta tal punto que todo lo que hay fuera del deseo de recibir no es mío. Eso es luz. Ya dijo Einstein, todo es luz. No todo se puede medir en energía. ¿No? La famosa fórmula de Einstein. ¿Y qué nos enseña con eso? Todo es energía. Todo cambia. Sin embargo, ¿qué es lo que es nuestro? ¿Qué es lo que hay nuevo que no había antes? Es el deseo de recibir. Ese faltante que genera que yo ahora desee
que quiera volver a llenar lo que había antes, eso es lo nuevo que hay en la creación. Y ese es el proceso que yo tengo que trabajar. Sobre eso tengo que trabajar. Y eso es la manifestación del cuerpo. El cuerpo es el representante del deseo de recibir, pero en su manifestación egoísta, solo para mí. Y cuando yo pienso solo en mí, en mi deseo personal, mi deseo egoísta, lo que genero es una división, una separación en todo. Ya lo vimos anteriormente, solamente estoy refrescando un poco los conceptos. Ahora, ¿para qué precisamos ese recipiente? Nos recuerda, para que le caigan, o sea, para que pueda existir o para que se pueda cumplir el pensamiento de la creación por el cual fue creado el mundo. Umiteva Poel Shalem, o sea, y sobre la naturaleza del que actúa completo, es que no hace una actividad que fuese de más, o sea, no es que actúa porque sí tengo algo que no se precisa, igual lo hago. No, y así también está escrito en uno de los poemas, ¿no? El Shir HaYichud, Mikol melachta davar echad lo shachachta, lo exarta, velo edafta. O sea, así como está escrito, de todas tus acciones, de todas tus de hacer, ninguna cosa te olvidaste, nada falta y nada, o sea, hay de más. Es todo perfecto, todo meticuloso, todo extremadamente calculado. Gam Amar Nusham, también está dicho, ¿no? Anteriormente, también, Sharratzon le cabe la mufrasa segundo. Este deseo de recibir tan grande fue sacado completamente de lo que es el sistema de la Kdusha y se lo da al sistema de los mundos de Tuma. ¿Qué significa? El deseo de recibir tan grande, cuando uno lo desea a sí mismo, o sea, quiere recibir, eso pasó a llamarse la Tuma. ¿Por qué? Porque dijimos que eso nos divide de la fuente de la vida. Y de ahí, de ahí es la realidad de todos los cuerpos, de que el que la mejor que o sea, viene, de ahí se alimentan, de ahí tienen todo lo que adquieren en este mundo. H. Adam Mesig Yud Gimel Shana. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que la persona alcanza los 13 años. Hay un porqué de los 13 años, no va a entrar acá. Más adelante creo que en el Zohar va a hablar qué es lo que representa. Shal Yedei esa Torah, que ahora, por intermedio del estudio de la Torah, va a empezar a conseguir el Nefesh de Kedushá, va a empezar a transformar todo eso y va a empezar a adquirir lo que se llama el Nefesh de la Kedushá. Entonces, Shemit Parnes Az Bemarejet Aolamot de Kedushá, que entonces empieza y adquiere lo que vendría a ser los niveles de Kedushá. En el momento que empieza a estudiar, ¿qué significa Torah? Torah de la Shon Orah, viene del lenguaje de Orah. ¿Qué significa Orah? Es enseñanza. Cuando uno empieza a sacar las enseñanzas para entender cómo funciona la vida, cómo poder trabajar el mundo espiritual, etcétera, etcétera. Lefi midat gotlo shel nefesh, según la medida que tenga ese nefesh de Kedushá sheisig. Entonces, a medida que él va avanzando, va también teniendo o va a poder adquirir, conseguir, ¿no? El nivel de acuerdo a lo que llegue, ¿no? A lo que sea la persona. También explicamos, también dijimos anteriormente, o sea que por intermedio de los 6.000 años, Anitanem Lanu la Bodaba Torah, que se nos da a nosotros y se nos entrega para todo el trabajo en la Torah y en las mitzvot, en los preceptos, en Shum Tikunim Megiim Mize El Aguf, nada se acerca, o sea, nada no es que arregla el cuerpo en algo, en nada. O sea, no viene a trabajar sobre el Ratzon Lekabel Amufrad, o sea, el Ratzon Lekabel nosotros lo precisamos, el deseo de recibir nosotros lo precisamos. ¿Por qué? Porque es el motor, es el que nos mueve. Y todos los arreglos que se hacen, que vienen por intermedio de nuestro trabajo, en Megim Rakel Nefesh, van a trabajar solo en el Nefesh, que por intermedio de todas esas acciones, Sheolé al idea que va a elevarse por intermedio de ellos, por intermedio de todas las acciones, a los niveles superiores en la Kedusha y en la Teara y en la pureza. ¿Qué significa? Rak Dalat Ratzon Ashpia, o sea, solo en el proceso del altruismo.
del deseo altruista, de poder desarrollar todo el deseo altruista y no el deseo egoísta. Animshach iman nefesh, que continúa con el nefesh, umitam ze, y por este motivo, sof aguf lamut, y por ese motivo el cuerpo, el fin del cuerpo es que muera. ¿Por qué? Porque es el que representa todo el deseo egoísta, o sea, es lo que representa justamente la oposición a todo eso. Entonces, eso es lo que tiene que terminar en cierto momento y descomponerse en la tumba. ¿Por qué? Porque el cuerpo en sí mismo no recibe ningún tipo de arreglo para sí. Agen, y Efshar Sha'er Kach, ahora, Ki Sof Sof, y mi haber razón. O sea, no puede quedarse tampoco de esa manera. ¿Por qué? Porque si al fin de cuentas se va a perder ese deseo de recibir tan grande del mundo, no se va a cumplir Hazbe Shalom, el pensamiento de la creación. O sea, si ese deseo de recibir se va a descomponer en la tierra y no va a volver a aparecer, quiere decir que hay un recipiente que no va a recibir su luz. Entonces hay una luz que no se va a manifestar, entonces no se puede cumplir el pensamiento de la creación, queda el pensamiento de la creación, darle placer a las criaturas que reciban toda la luz infinita. Pero si falta un recipiente, va a ser la luz infinita menos ese recipiente, quiere decir que hay un faltante, quiere decir que no llegamos a la final de la creación, y por eso es necesario que vuelva a aparecer. O sea, Sheid Kablu Kolatanui, que se reciban todos los placeres tan grandes que pensó el creador en darnos todo. Sharei, a razón le cabel a Gadol, Batanug a Gadol, que el deseo de recibir tan grande y el placer tan grande vienen juntos. Cuando tengo más deseo, más placer voy a recibir cuando lo tenga. Ubeshiur, Shenitmaet a razón, y en la medida que se disminuye el deseo de recibirlo, Adei Beshiur, aún en esa misma medida, Niftahim Ta'anug, se abren todas los placeres de Anaá, min akabala, del hecho de que uno lo recibe. Ahí es todo un proceso. Pero acá lo que nos está explicando es un punto muy importante. Nosotros entendemos que el cuerpo es la manifestación de todos los deseos de recibir. Y los deseos de recibir egoístas. Ahora, en el momento en el cual nosotros decimos que eso tiene que desaparecer y se va a descomponer en la tierra y volver a su origen, en cierto momento, si ese recipiente no se manifiesta, la luz infinita no puede manifestarse en su totalidad, va a dejar de ser infinita, entonces siempre va a faltar algo. Entonces nos dice, no, a eso tenés que recordar que sobre eso también está escrito, ¿no? Que van a volver todos los cuerpos, van a volver todas las almas, etc. ¿Y qué es lo que significa? Que esos deseos tienen que volver a iluminar. O sea, perdón, no volver, ser iluminados. O sea, esos recipientes tienen que aparecer, no pueden desaparecer, porque si no la luz no aparecería, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Va a volver, pero de una forma arreglada. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, y ahí se va a sentir el placer máximo y vamos a llegar al final de toda la creación. Y por eso todo el proceso de lo que se llama Tchiat HaMetim, la resurrección de los muertos, etcétera, siempre tiene que venir al final, ese proceso final. ¿Por qué? Porque es el que vuelve a traer todos los deseos y todos juntos son los que pueden recibir digamos, la luz infinita. Y acá quiero recordarles algo que ya creo que también lo hablamos anteriormente. No recuerdo en qué clase, pero un tema o una visión, una forma de ver, para que entiendan otra perspectiva también, de lo que siempre se habló, que es el Tikkun Olam. ¿Y qué es el Tikkun Olam? El Tikkun Olam es el arreglo, lo que se llama el arreglo del mundo. Perdón. Ahora, ¿qué significa? Tenemos que remitirnos, tenemos que ir al origen. ¿Cuál es el origen? El primer hombre. El primer hombre fue creado a imagen y semejanza y fue creado hombre y mujer. O sea, contenía a dos figuras dentro de una. Era uno que era una parte de una mujer, una parte de un hombre. Para entenderlo gráficamente. Ahora, esas dos partes se separan para volver a unirse.
hacen la transgresión y nos enseñan los sabios que todas las almas que contenían se separan, se abren, se van de sus cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué estamos hablando? El tikkun olam es volver al estado original de ese primer punto inicial. Y ahora, ¿qué significa ese primer punto inicial? Que estaban todas las almas unidas. Entonces, todo ese proceso del tikkun, del arreglo, cuando viene, solo va a venir cuando yo pueda unirme con todos los demás. ¿Y cuando yo puedo unirme con todos los demás? Solamente cuando trabajo, ¿cómo se llama? De una forma altruista y no de una forma egoísta. O sea, cuando yo trabajo pensando en el prójimo, en los demás, de esa forma yo me uno. Al momento que yo trabajo solo para mí, me estoy cerrando, me estoy separando. Por más que yo hago con lo otro, pero mi intención es para yo beneficiarme, entonces me estoy separando. Y eso es el trabajo que tenemos durante todos los 6.000 años. El proceso de volver al estado original, que es esa unión. Ahora, cada parte tiene sus funciones, cada uno de nosotros tiene su función. Cada uno de nosotros viene a revelar una luz distinta en función a los deseos que cada uno tiene. Nada más que uno que tiene que empezar a trabajar es cómo llevar esos deseos que cada uno tiene de una forma altruista y no egoísta. Ese es el gran secreto. Es cierto que tiene más detalles, pero digamos, esos serían los titulares. Bueno, continuamos un poquito más. Segundo punto, Kaf Vav 26. Entonces nos dice lo siguiente. Cuadramarnu Shematzaba Aleph, o sea, ya dijimos que el primer estado, Mehayev Behlet, o sea, el primer estado es cuando se recibe toda la luz completa, que los recipientes ya están llenos. Es determinante, es como que obliga de una forma también el tercer estado. O sea, nosotros salimos del estado original, que es el estado original que ya recibimos todo. Nos separamos de esa completitud, pero ahora tenemos que volver a esa completitud. O sea, esa es nuestra finalidad. Entonces, eso también determina el tercer estado. O sea, que sales de todo lo que vendría a ser la medida tan grande del pensamiento de la creación del primer estado. Y que ahí no puede faltar de ahí ni siquiera un pedacito, nada, tiene que estar todo. Por eso mismo, Mejayeva Matzaba, o sea, obliga o determina el primer estado, et Tchiyat Gufim, o sea, la vuelta de todos los cuerpos que ya murieron. Klumar, o sea, ¿qué significa eso? Nos está explicando acá, dice, hay un estado que vamos a llegar. ¿Cuál es el estado? Vamos a llegar de vuelta a lo que es el placer máximo. ¿Cuál es el placer máximo? Que recibamos toda la luz infinita, porque ese es el pensamiento de la creación. Nosotros estábamos ahí, pero vamos a volver ahí con conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sí precisamos? Tener todos esos recipientes. Y por eso nos dice, todo lo que se habla de lo que es la resurrección de los muertos, etcétera, lo que nos está obligando es a entender que nosotros precisamos todos los cuerpos. ¿Por qué? Dice, Kluma, o sea, a razón le cabe la mufraz shelaem, o sea, el ese deseo tan grande que tienen, shekvar kalev benifsed, o sea, que ya fue, digamos, descompuesto y se perdió en el segundo estadio, mehayev letjiato mihadash, o sea, también lo obliga, lo determina que vuelva a aparecer en todo su tamaño, en toda su dimensión tan grande, bli meitzarim kol sheem, o sea, sin ninguna limitaciones. O sea, de ahí, ¿no? Bejola mumim, o sea, con todos sus desperfectos que tenían. Veas, entonces, mitjilat avodah mihadash, entonces comienza Matjilat el trabajo de nuevo. Que la foja razón le cabe la mufrase para poder dar vuelta todo ese deseo de recibir, shier rak beshiur, que sea solo en función al altruismo. Entonces vamos a ganar doblemente. Una, ¿cuál es la primera ganancia que tenemos? Sheyesh lanu makom lekabel kolato, que ya tenemos un lugar donde recibir todo lo bueno. Veanoam y el placer, digamos, el deleite.
O sea, del que tenía el pensamiento de la creación. ומכוח שכבר יש לנו גוף, y por ser que ya tenemos un cuerpo, גוף המופרז מאוד מהרצון לקבל, que está muy grande, ¿no? Con todo este deseo de recibir, עולה בקנה אחד, sube también conjunto con todos los placeres estos. Eso es una parte. La segunda parte, שמתוך, dentro, שקבלתנו, nuestro recibir de esta forma, לא תהיה רק בשיעור, no va a ser solamente en la medida, להשפיע נחת רוח ליוצאנו, para darle placer al creador, הרי קבלה זו, כשהשפע גמורה נחשבת, כהשפעה גמורה נחשבת. Y eso es, nos dice también lo que es el proceso de cuando nosotros lo hacemos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque queremos darle placer al creador. Eso se considera que es entrega total y no se considera recepción de nada. ¿Por qué? Porque venimos a hacer lo que es igualdad de forma. Y recuerden, la igualdad de forma es una de las llaves primeras para toda la sabiduría de la Kabbalah. Así que vean los videos anteriores si no escucharon ese concepto todavía. Y igualdad de forma que es la advekut, es la unión. Que esa es ya nuestra forma, nuestro estado, perdón, esa es ya nuestra forma en el estado tercero, que en el primer estado, mehayev et metim, que el primero es el que obliga o determina todo esto de la resurrección de los muertos por excelencia, o sea, Behlet. Entonces, por eso mismo, sigo un poquitito más, no puede haber la resurrección de los muertos, sino cuando ya estamos casi en el fin del tikkun, nos estamos en el último punto. De ahí no besofo el mitziut bet, o sea, en el fin, en la segunda realidad. Porque una vez que ya logramos anular lo que es el razón egoísta, amufraz shelano tan grande que tenemos, y recibir esta razón la espía, y recibir solamente el deseo, la espía, el deseo altruista. Entonces, una vez que ya alcanzamos todos estos grandes niveles que tiene el Nefesh, Amejune Nefesh Ruach Neshama Hayá y Ejidá, que se llaman de esa forma, a la idea por intermedio de nuestro trabajo en lo que vendría a ser anular el deseo de recibir o sea, el deseo de recibir egoísta. Arei entonces llegamos a la completitud más grande de todas. O sea, que podemos devolverle la vida al cuerpo. Bejó la razón, le cabel con todo el deseo de recibir. Amufrashelo, tan grande que tiene. En anu nizokim, od mimenu, o sea, nosotros ya no precisamos más de él. Le afrideno mitbekuteino, o sea, que nos separe nuestra unión. Aterraba, más aún. Anu mitgavrim ala, o sea, nosotros nos sobreponemos sobre él, nos superamos a él, y nosotros le damos la forma de altruista. Ubemet ken u aminak bejol midava pratit. Y así es la medida en cada una de las midot, de las medidas que tenemos particulares, personales. Ya no rotzim le avidam y menos que nosotros queremos evitarlas o salir de ella. Shimit Hilakai comienzo. Anotzehim le asira, que al principio nosotros tenemos que le asira sacarla, le gambe completamente ad Katsea Jadón hasta la punta, hasta el extremo. Shelo Ishar Mimeno Klum, que no quede de él nada. Y luego Efshar Lachzor Ulekabla, y luego podemos volver a recibir. Ulanigab Bederech Hamtzai, y llevarla por el camino del medio. Vejol Od Shelo Esarnu Ota Kula Mitano, siempre y cuando todavía no la sacamos completamente de nosotros. Y Efshar Klal Haniga Bederech Haratsuya Amemutza, sino que no podríamos llevarla por el camino que queremos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo?
sepa, todo el trabajo nuestro, donde está el deseo de recibir, ese es el que nos lleva, ese es el que nos domina y demás, pero el deseo de recibir es malo porque se nos aleja, sí. Pero todo nuestro trabajo es darlo vuelta, es transformarlo en deseo altruista. Y ese es todo el proceso de evolución que tenemos y de trabajo que volvemos aquí a trabajar con los deseos de recibir para poder encauzarlo en el camino correcto. Bueno, por aquí nos vamos quedando y nos vemos en la próxima clase.